Buenas, soy Josu Diamond y he conocido a mi escritora favorita. O sea, me muero. Este vídeo es un vlog de mi experiencia viajando Madrid, Birmingham, conociendo a Cassandra Clare, hablando con ella un poquito. Os he puesto una pregunta que le hizo muy interesante a una amiga que hice, que se llama Paula, porque yo estaba ahí con mis libritos así, esperando a que empezase, y coge esta chica y se sienta a mi lado y me dice, uy, así me pregunta en inglés, ¿por qué tienes los libros estos en español? Y le digo, pues tía, porque soy de Madrid. Y me dice, no me jodas. Y digo, ¿qué ha pasado? Y es que ella era mitad española, mitad británica. Entonces digo, fantasía, ¿sabes? Fantasía. Fuimos amigas durante esas horas. Ella le hizo una pregunta súper interesante sobre la comunidad LGTB y la representación. Y esa pregunta, pues, es muy cool. Así que os la he traducido, ¿vale? La tenéis, pues, por el blog. Cuando la pregunte, pues ahí está, con subtítulos. Y después de eso, de que yo la conozca, que también os he puesto ahí subtítulos cuando yo estoy hablando con la Cassandra Clare, que estoy como un minuto, minuto y medio, yo en plan, madre mía, el mejor minuto de mi vida. Que está un poco mal grabado. No pasa nada, Paula. Pero no pasa nada, Paula, yo te perdono. Después de eso me voy a Manchester, ¿vale? Y en Manchester me reúno con dos amigas mías, Gloria y Alicia, que a Gloria la conocéis porque ha salido en el canal alguna vez. Voy con ellas a otra firma de Cassandra Clare que era en Manchester. Entonces, pues nada, vuelvo a estar como con Cassandra Clare. No contacto así como directo, nada más que me mira un poco así, ya está. Pero estoy ahí otra vez. Entonces os pongo un mini resumen de lo que es el resto de mi viaje de Manchester, ¿sabes? Un poquito. Y ya después pues acaba el vídeo. Yo así os lo explico. Así que nada, espero que os guste un montón este vlog. Es, la verdad, el vlog más importante para mí. Ay, que me voy a poner a llorar, maricón. Es el vlog más importante que he hecho en mi vida, porque he podido conocer a mi autora favorita. Para mí significa un montón. Es una autora que, bueno, pues llevo siguiendo sus libros un montón de años. Me han ayudado mucho a nivel... bueno, pues cuando empecé a leer con el tema de Alec y de que era gay y demás, pues me ayudaron también bastante. Y son unos libros pues que significan mucho para mí, que ya lo sabéis, y que para mí era cumplir un sueño, conocerla, poder hablar con ella aunque fuera un minuto, tener algunos de los libros firmados. Y bueno, pues ha sido un poco locura este viaje, en plan ir a otro país a conocer a una autora que me encanta, pero es que, bueno, eso, ya está. Así que espero que disfrutéis mucho de este vlog y que nada, pues que disfrutéis mucho de este vlog. Tengo una cara de puto culo, que he dormido 4 horas porque estaba que me iba a dar un ataque de pánico o algo por la noche, que no podía dormir. Y pues nada, ya me he duchado todo, ya I'm fucking ready para ir al aeropuerto. Son una hora muy mala, son, ¿vale? Las... Bueno, da igual, no se enfoca, 6:22. Bueno, pues ya he pasado seguridad, ya me han puesto a puerta de embarque, así que me dirijo a ella. Y esto tiene zoom, creo. No, pues no tiene, no comprendo. Bueno, que aquí estoy con mi maletita. Hay demasiada luz, hay una puta pantalla que me está cegando. Pero, ¿me explicas? Tenía sueño hace como una hora cuando me monté en el metro, pero ahora sinceramente estoy que me cago, literalmente. O sea, lo primero que voy a hacer es buscar un baño, porque es que estoy, que mi cuerpo no está reaccionando a la situación que voy a vivir dentro de 3 horas. Me compro una botellita de agua y ha pasado una cosa que pasará la historia. Me compro uno de estos, chica, que me han salido 2. Pues ya estoy ganando el verdura, yo creo, 2 horas y pico, no me acuerdo. Pero bueno, me tengo que terminar todavía este libro, así que me voy a poner a ello ya. Ya estoy en el puerto de Birmingham y estoy haciendo tiempo pues aquí con bocadillito, porque tengo mucha hambre, a el bus que me lleve a el evento de la Cassandra Clare, que yo estoy que me va a dar un infarto, porque no lo asumo. O sea, de aquí a 1 hora y media la voy a tener a un montón. En el avión me ha pasado una cosa que digo, ¿qué la pasa? Pues de repente estaba yo dormido y yo tenía un libro como en las manos, entonces se me ha caído como para un lado, ha viajado como un asiento hacia atrás y no encontraba el libro ni la señora de atrás, y al final, después de como media hora buscándolo, pues lo hemos encontrado y ya he seguido leyendo. Me estoy poniendo, me lo estoy agarrando con esta luz. Chao. Bueno, me metí en un bus que no sé si es exactamente, porque no sé qué me salía en Google Maps, pero he preguntado al conductor y me ha dicho que sí, que va a donde yo quiero ir y me dejó pasar gratis. Y yo,
le he dicho, en plan, vas a tal sitio, me dice, sí, pasa, y yo en plan, pero te pago por andar. Ay, no me preguntes, tú pasa y ya está, y yo. Vale, que si era el bus, me ha dejado bien. Estoy como a 5 minutos. Y ya pues nada, ponerse a la cola, que queda media horita. Estoy muy nervioso, en serio. Guau, qué bonito. Amazing, porque yo no sabía que el evento era en Chinatown. El evento es ahí y ya hay una cola que me muero. O sea, voy a ser el último en firmar, ya verás. Bueno, ya estoy aquí. Los libros, la situación, que yo me he sentado, que hay cola para sentarse, pero creo que es para las cosas extra. Yo aquí al final me echan, ya verás. He traído para que me firme Ciudad de Hueso, Tales from the Shadowhunter Academy, porque es que de mis favoritos, y Princesa Mecánica. Y luego para que me firme Holly, pues The Cruel Prince, y el primero y el último de Magisterium. Porque el primero pues es el que inició la saga, y este pues me lo acabo de acabar y me ha flipado. Hace mucho calor aquí, se me estoy derritiendo, y he ido al baño y una señora muy maja me ha cuidado el sitio, y me he dado cuenta de que hay sitios mejores que en los que estoy, pero ahora me da costa pues recorrerme esto para sentarme en otros sitios. Sí, así que me voy a quedar aquí, pero bueno, que igualmente luego pues la voy a ver a 1 metro, ¿sabes? En plan, me va a firmar, que me voy a morir, te lo juro, o sea, estoy que no estoy. New York Times best-selling authors, Cassandra Clare and Holly Black. Que me muero. But I do feel like texturally, yeah, it feels like you have the same folklore. Well, I think we based our stuff on a lot of the same book. Like, Cassie, I just want to say to you, thank you so much for your LGBT representation in your books. It's not just about religion, it's about the fact that when you're growing up, every single movie, storybook, everything is always about the boy and the girl, and I am so grateful to you to have your characters that mean so much to me, and I just wanted to say thank you so much. You have no idea how much it helps anyone who identifies as some type of queer or genderqueer to read your books and see those characters and see them be badass and strong and amazing. I'm so grateful to you for them, all of them. Thank you. My question is, did you have any struggles writing anything like to do with like Diana because she's transgender? How did you I was so impressed when I read her and like her whole backstory. Did you have any struggles like with any of the sort of backstories to do with any of the LGBT characters? I mean, yes, in the sense that I always worry, you know, I want the LGBT characters to be inspiring and people who you can love, and I don't want to mess it up, you know? You worry about, you always worry, I think, about screwing up any story you're telling where it's not your personal immediate experience, and I feel the same way like writing Ty and writing, you know, someone who's neuroatypical kind of thing. But I think for me, with Diana is a good example, you know, and I knew she was transgender when I first came up with her, and I thought really gonna have to be very careful with this because there are so few good and inspiring portrayals of transgender characters who get to, you know, be kick-ass and badass and, you know, save the world and, you know, fall in love and do all this stuff. And I really wanted her to be a character that people would, you know, both relate to and enjoy her, you know. And so I went to, a friend of mine is a doctor. He's friends with the head of our local transgender clinic in my area, and he asked her to send an email out and to say
that there was a local author who was writing a book about, you know, a trans character, and would anybody like to help? So I wound up meeting a bunch of really fantastic trans women in my area. It was quite funny because I was just sort of sitting in a coffee shop waiting, and this woman came up to me and she was like, I almost didn't want to come because, you know, you always worry when someone says they're writing a book about, you know, a trans character, are they going to do a good job? And she's like, but your hair is dyed all sorts of different colors, so I feel like I can trust you. I was like, thank you. So we chat, we talked about Diana, I was like, this is her character, and I just want you to be completely honest with me. What do you not like? What do you not want me to do? What do you want me to do? What would you like to see? What do people get wrong the most often? You know, what do you think is, you know, would be something that would be, you know, when trans teens read this book, they could think, you know, yeah, that could be me and that would be great. And so I talked to all of these different women, and I tried to let them guide me. And then after the book was finished, they read it, and also Anya De Niro, who's a wonderful trans author, she read it. So I think that when you, I mean, long story short, I think when you are worried about, you know, representation, the best thing you can do is talk to people for whom that is their experience. You know, you can't, you know, if it's not your voice and you can't be every voice, you can always talk to the, you know, people whose voice it is and rely on, you know, believe in them and rely on their expertise. So, long answer to your question, but I hope that it helps. And thank you so much for what you said. It's very brave to say that kind of thing in front of 400 people that you don't know, and I think we all really appreciate it. Thank you too. Ha terminado esto, yo así, porque me ha encantado. Y ahora que estamos aquí, ¿vale? Sentados como al final. Y hay como 27.000 filas para adelante. Bueno, están sacando a los de atrás antes. Just. You guys gonna share this one? Are you getting any books signed? Yeah. Do you have the books ready to go? Literally inside the bag. Yeah, I know. You know, I might come to Madrid someday. Yeah? It could happen. Well, Which one are you getting personalized? This one. Do you have a sticker in it? Yes. In fact, this is, I published Lovely. a book. And the publisher is the same that published your book. Sorry. And do you want us to take pictures whilst you're up there? Yes, please. You can just swipe the camera. Thank you. Really? Yeah. Because I made another one fantasy that I wanted to Otherwise read, my colleague will just get pictures of her. you make the I've had a couple of those. read, so- I've nearly given people pictures of me. You published by Planeta? Yes. That's so nice. I love it. Yeah, no, they So are. we're twinsies. We are. We totally are. Are you going to go to the book fair? Yeah. For signing my book. Yes. Is this your first book? Yeah. Oh, that's so exciting. You're going to have the best time. I went to the Madrid book fair the first year that I had City of Books at. It was so good. I had such a nice time. Spanish fans are the best. All right. Well, here you go. Congratulations so much on your book. And I hope I see you at the fair. Okay. Que ya lo tengo firmado, bueno, mis libros, por la Holy Black y por la Cassandra Clare, casi me muero. A Cassandra Clare le he dado un marcapáginas de mi libro y yo así. Le he dicho, somos gemelitas de editorial y me ha dicho, just. Y yo, pues, ellas amigas. Que os enseño, parece que estoy endemoniado por los ojos, pero bueno, que os enseño los libros y eso, pues cuando llegue al hotel, así que luego con la calma. Ya estoy en Manchester. O sea, ¿me explicas este vlog la puta luz que va a haber de mierda? Bueno, que ya estoy en Manchester, que he ido a comer después de la firma, pues con mi amiga que he hecho, con Paula, que ha sido un amor, y me ha guiado y me ha acogido durante ese trozo de viaje que he estado en Birmingham. Nada, hemos ido a comer y tal, y ya pues me he pillado el tren. Que dicen la puntualidad británica, nenas, pero escúchame, que se ha retrasado un montón. Pero un montón. Y nada, ahora voy a coger lo que viene siendo un Uber, que aquí es mega barato, a el hotel. Cargo un poco lo que viene siendo el teléfono y ya veo a my friends que mañana conocen a Cassandra y les voy a contar toda la experiencia y vamos a fangirlear mucho. Bueno, pues ya estoy en Manchester, en mi habitación de hotel, que es como súper peque, pero no os podéis ni imaginar el hotel tan
precioso que os voy a enseñar mañana por la mañana. Ya he puesto a cargar el móvil porque es que, ¿sabéis qué? Mirad, os cuento. Me compré un adaptador yo para venir aquí, en mi barrio. Dije, necesito un adaptador para el Reino Unido. Escucha, me lo han vendido de los United States. De hecho, tengo aquí esta puta mierda que no me sirve para nada. Pues chica, nada, me lo quedo, ¿sabes? Que me costó 3 euros. Pero bueno, el de la recepción, chico como majo, pues me ha dado uno. Y ahí lo tengo cargando el móvil. Y nada, me voy a preparar un poco y a encontrarme con mis amis. Ay, que no sabe. Estamos aquí cenandito. Una cena bien rica. Y healthy, Y super healthy. Todo. Y nada, aquí estamos, somos compañeras de hotel. Sí, es que yo no sé contar la movida esta. De en plan, ahí si vamos a Manchester y yo voy a comprar los tickets y ya no había. Y yo, por eso me he ido yo sola a Birmingham. Bueno, ahora he venido a hacer bulto porque estas señoras van a ver a la Cassi aquí en Manchester. Estoy aquí haciendo bulto. Están muy nerviosas, en verdad. Vamos, que me caigo al suelo. Ella va a llorar un montón y ella no. Yo no. Pues bueno, como es amiga de la Cassi, pues no pasa nada. Momentos previos. Momentos previos a la firma. Estoy atacada y he cogido a última hora los de Holly porque digo, no lo voy a dejar más y me los quiero leer, así que me los compro ya. Obvio. Obviamente. Y aquí estoy. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Nos vemos como siempre el jueves a las 7 de la tarde en este canal. Dejadme en comentarios pues toda la experiencia, lo que os ha parecido y todo eso, porque yo todavía sigo flipping. Así que muchas gracias por verlo. Chao.